Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo los resultados presentados por la compañía de Louis Vuitton. Louis Vuitton, como sabes, también es una empresa que he analizado en el canal y que por supuesto esta es una de las empresas más interesantes, ya que es un ejemplo del sector de lujo. De hecho, como puedes ver tras la presentación de resultados, la compañía lleva una caída del 4,71%. De hecho, incluso ha llegado a tener una caída superior de más del 5,6%. Y ahora mismo digamos que se encuentra en el rango de los 659. Como puedes ver, lo que ha ocurrido aquí es que en los resultados, digamos que han presentado algunas partes que no ha gustado al mercado y también se ha visto un poco afectado por las incertidumbres macroeconómicas, más también digamos que todo lo que está ocurriendo en el sector. Entonces en este vídeo vamos a analizar los resultados y también al final voy a hacer una pequeña valoración para que veas si realmente es una oportunidad de compra o no en estos momentos. Entonces, como siempre, yéndonos al Investor Relation, de aquí se pueden extraer en primer lugar la nota de prensa y en segundo lugar también te voy a enseñar algunas cosas interesantes de la presentación de la compañía. Vamos a comenzar primero por la parte de resultados, donde aquí nos dicen que han sido buenos resultados en el primer semestre a pesar del entorno imperante, es decir, el entorno incierto macroeconómico. Como vemos aquí, registraron una facturación de 41.700 millones de euros en el primer semestre. El crecimiento continuó durante el periodo, crecimiento orgánico del 2%, a pesar del entorno geopolítico y económico que sigue siendo incierto. Europa y Estados Unidos lograron un crecimiento sobre la base del perímetro de consolidación y moneda constante. Japón registró un crecimiento en ingresos de doble dígito y el resto de Asia reflejó un fuerte crecimiento del gasto de los clientes chinos en Europa y en Japón. Esto, al final, como tienes que ver o tienes que pensar y como veremos luego, realmente el hecho de que en cada segmento o, digamos, en cada zona geográfica se vaya gastando más o menos afecta directamente. Y como sabes, el sector de lujo no está pasando por su mejor momento debido a que en China existen muchos problemas macroeconómicos que al final están afectando sobre todo a los clientes chinos y que desde allí no se está comprando tanto. Si es verdad que tal y como nos dicen, están comprando los chinos desde otras partes del mundo, como puede ser Europa o Estados Unidos, pero digamos que esto también hay que tenerlo en cuenta, ya que el crecimiento o decrecimiento de Asia, excluyendo Japón, como veremos luego, también afectan, por supuesto, a los ingresos absolutos de la compañía. Aquí nos comentan que el segundo trimestre el crecimiento orgánico fue del 1%. Si bajamos un poquito más, el beneficio operativo recurrente del primer semestre ascendió a 10.700 millones, lo que supone un margen operativo del 25,6%, que luego veremos que se redujo con respecto al periodo anterior. Las fluctuaciones de tipo de cambio han tenido un impacto negativo y esto también lo veremos luego en la parte de la conference call, porque es un dato importante, pues tuvo un impacto negativo considerable en el semestre. La participación del grupo en el beneficio neto ascendió a 7.700 millones de euros. Además, el CEO Bernard Arnault nos comenta también que los resultados del primer semestre reflejan la notable resiliencia de Louis Vuitton, respaldada por la fuerza de sus Maison y la capacidad de respuesta de sus equipos en un clima de incertidumbre económico y geopolítico, impulsado como siempre por nuestro doble enfoque de deseabilidad y responsabilidad. Hemos seguido trabajando para alcanzar los objetivos establecidos en nuestro programa de acciones medioambientales y sociales. En un año marcado por nuestra colaboración con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, nos sentimos honrados de compartir nuestra creatividad, nuestra excelente artesanía y nuestro profundo compromiso con la sociedad para hacer de este evento un rotundo éxito y una oportunidad para que Francia brille en el escenario mundial. Si bien permanecemos atentos al contexto actual, el grupo afronta el segundo semestre del año con confianza y contará con la agilidad y el talento de su equipo para seguir reforzando su posición de liderazgo mundial en bienes de lujo para 2024. Esto es importante porque ya nos está adelantando que realmente las expectativas para el segundo semestre de 2024 son mejores de lo que han presentado en este primer semestre, y eso es importante porque recuerda, tal y como te he recalcado en vídeos anteriores, que si a nivel macroeconómico se espera que se bajen los tipos de interés, se espera que se remita la inflación, que todo eso alimente a muchos clientes, a muchos consumidores que comiencen a consumir porque ya están empezando a ver que, digamos, se empieza a recuperar la economía, empiezan a tener, digamos, que muchos de estos clientes pues más poder adquisitivo para poder seguir gastando en bienes de consumo de lujo. Recuerda que también los clientes de la compañía Louis Vuitton son clientes
que tienen de media un poder adquisitivo más alto, y si estos clientes ya no ven incertidumbre pueden gastar sin ningún problema, y además este tipo de clientes son más resilientes que otros consumidores que a lo mejor pueden tener, digamos que un nivel o un poder adquisitivo medio o bajo, cosa que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a aspectos destacados o los más destacados del primer semestre de 2024, fíjate que continúa el crecimiento orgánico de los ingresos, impacto negativo sustancial en las fluctuaciones de tipo de cambio, particularmente en moda y artículos de cuero. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como digo, el efecto de divisa también puede afectar negativamente, y a pesar de que una compañía pueda presentar resultados positivos o pueda crecer, el efecto divisa puede hacer que ese apartado o ese segmento no crezca tanto. El crecimiento de los ingresos en Europa y Estados Unidos, crecimiento excepcional en Japón debido a las particulares compras realizadas por viajeros chinos, es decir, chinos que en vez de comprar en China compran fuera de China, y esto ha hecho que crezcan otras zonas geográficas, pero en la parte de Asia, excluyendo Japón, veremos que ha habido un decrecimiento. Luego, desempeño en vinos y licores, reflejando la continua normalización de la demanda iniciada en 2023, es decir, la parte de vinos y licores también es verdad que poco a poco se va normalizando, también es verdad que es el segmento más flojo de la compañía. Luego, buena resiliencia en moda y marroquinería, que vio su margen operativo mantenerse a un nivel excepcional, especialmente para las marcas emblemáticas de Louis Vuitton y Christian Dior. Rápido crecimiento en fragancias y maquillajes y éxito continuo en las líneas icónicas de nuestros Maisons. También un potente impulso creativo en todos los Maisons de relojerías y joyerías, e inversiones sostenidas en comunicación y en renovación de tiendas. Resultados excepcionales en Sephora, que consolidó su posición como líder mundial en retail de belleza, y aumento significativo en el flujo de caja libre operativo, que ascendió a 3.000 millones de euros. Fíjate que en cuanto a aspectos financieros destacados, las ganancias o ingresos pasaron de, en este caso, 42.240 millones a 41.673 millones, un descenso del 1%. Utilidad de las operaciones recurrentes o beneficio operativo recurrente, en este caso decreció un 8%, pasando de 11.574 a 10.653. El beneficio neto del grupo pasó de 8.481 a 7.267, un descenso del 14%. Recuerda que todo esto es en la primera mitad de 2024 comparada con la primera mitad de 2023 o el primer semestre. Y al mismo tiempo, el flujo de caja libre operativo, fíjate que creció un 74%, pasando de 1.797 millones a 3.130 millones, con una deuda financiera neta que decreció un 2%, pasando de 12.465 millones a 12.158, y una equidad o un patrimonio neto de 59.449, que pasó a 66.480, un crecimiento del 12%. Además, en cuanto a ingresos de la compañía por segmentación, fíjate como decía que la parte de vinos y licores ha decrecido de forma orgánica un 9% y lo reportado un menos 12%, pasando de 3.181 a 2.807. Luego, modas y artículos de cuero pasó de 21.162 a 20.771, un decrecimiento del menos 2 reportado o el más 1 de forma orgánica. Perfumes y cosméticos de 4.028 a 4.136, un crecimiento reportado del 3% y más 6 de forma orgánica. Relojes y joyas de 5.427 a 5.150, menos 5 reportado, menos 3 orgánico. Ventas al por menor selectivas o ventas de las tiendas retail, por decirlo así, o de las pequeñas tiendas o de las tiendas propias, de 8.355 a 8.632, crecimiento del 3 reportado, más 8 en la parte orgánica. Y luego otras actividades que, como ves, es una pequeña cantidad, que pasó de 87 millones a 181 millones. Total, 42.240 millones a 41.677 millones, un decrecimiento reportado del menos 1 más 2 de forma orgánica. Además, en cuanto a la parte recurrente, como puedes ver aquí, fíjate que vinos y licores decreció un 26%, en modas y artículos de cuero decreció un 6%, perfumes y cosméticas se mantuvo
operativo más o menos estable, relojes y joyas decreció un 19% y también las ventas al por menor selectivas creció un más 7%. Entonces, como ves, la parte en términos generales orgánica ha decrecido bastante y en términos absolutos, pues como hemos visto anteriormente, hemos visto que cada segmento, algunos han decrecido como vinos y licores, también relojes y joyas, pero luego es verdad que el resto, moda y artículos de cuero, perfumes y también ventas al por menor selectivas, en la parte de ingresos sí es verdad que han aumentado, cosa que es positivo tenerlo en cuenta. Aquí nos explican detalladamente cada segmento realmente cuáles son las características principales, que como siempre digo es interesante que te lo leas, pero si vamos aquí a la parte, en este caso de comparativa de ingresos de 2024, fíjate que nos comparan el primer cuarto con el segundo cuarto, donde realmente, o sea, el primer trimestre con el segundo trimestre, donde aquí vemos una diferencia clara, como por ejemplo puede ser vinos también se ha visto reducido, en este caso modas y artículos de cuero también, perfumes y cosméticas también, relojes y joyas, fíjate que ha aumentado un poquito, al igual que las ventas al por menor selectivas, que ha aumentado un poquito de 4.175 a 4.457, y luego otras actividades de menos 36 millones a 216 millones. Cosa que, como vemos, de trimestre a trimestre ha habido un cambio notorio. También tienes que entender que este tipo de compañías, Louis Vuitton, al igual que otras tiendas o, digamos, empresas del sector de lujo, también pueden tener cierta estacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunos trimestres que pueden vender más que otros. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque puede ser normal que un trimestre lo tengan más flojo que otro. Por eso, precisamente, digamos que los resultados únicamente trimestrales no debemos tenerlo exclusivamente en cuenta, sino al final los resultados absolutos que pueda llegar a conseguir esta compañía a lo largo de todo el año. Luego, si vemos aquí la parte de ingresos pero crecimiento orgánico comparado con lo de 2023 de forma porcentual, podemos ver que en el primer cuarto vinos y bebidas espirituosas había caído un 12, pero ahora en el segundo cuarto ha caído un 5, es decir, se podría considerar que está mejor, aunque es verdad que ha habido una caída. En modas y artículos de cuero creció un 2, ahora crece un 1, ¿vale? Creció un poquito menos. Luego perfumes y cosméticas creció un 7 y ahora creció un 4 en el segundo trimestre. Luego relojes y joyas decreció un 2, ahora decreció un 4, y ventas al por menor selectivas creció un 11 y ahora creció un 5. Es decir, que en términos generales, digamos que este segundo trimestre ha crecido un poco menos o más lentamente de lo que creció en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, siendo un 3% en el primer trimestre y ahora un 1%. Total de la primera mitad un 2%. Y si lo comparamos aquí con 2023, pues vemos los resultados que presentaron en 2023. Además de estos resultados, lo que te quiero enseñar también es la presentación de Louis Vuitton, donde podemos sacar información más interesante, como por ejemplo aquí de forma resumida los 41,7 billions crecimiento del H1 del 2%, 10,7 billions en beneficio operativo recurrente, que es un decrecimiento del 8% con márgenes del 25,6%, un cash flow de 3,1, un crecimiento del 74%, luego tema de inversiones 2,7 billions y al mismo tiempo la deuda sobre el patrimonio del 18,3%, cosa que es importante tenerlo en cuenta. Aquí por supuesto nos hablan de cada negocio particular, como por ejemplo, fíjate que vinos y bebidas espirituosas, como puedes ver aquí, decreció un 9% orgánico, 12% de forma absoluta en cuanto a ingresos y 26% en cuanto a beneficio operativo recurrente. Aquí por supuesto vemos cada segmento un 8%, champán y la parte de coñac un 10%, luego la parte de moda y artículos de cuero, aquí como puedes ver los ingresos cayeron un 2% pero de forma orgánica crecieron un 1%, y luego la parte del beneficio operativo recurrente decrecieron un 6% pasando de 8.562 millones a 8.058 millones. Fíjate que también aquí hay más información que, como digo siempre, es interesante que te lo leas. En perfumería y cosmética, fíjate que aquí decrecieron, o mejor dicho, crecieron un 3% y de forma orgánica un 6% y se mantuvieron más o menos estables. Incluso podríamos considerar que decrecieron ligeramente en la parte de beneficio operativo recurrente de 446 a 445. Si bajamos un poquito más, también tenemos la parte de joyería y relojes, donde ves que de forma orgánica decrecieron un 3 y decrecieron un 5 en ingresos y un 19 en beneficio operativo recurrente.
y si seguimos bajando un poquito más, en las tiendas selectivas o las tiendas retail o pequeñas tiendas crecieron un 8% de forma orgánica, un 3% en ingresos y un 7% de crecimiento en beneficio operativo recurrente, cosa que es positiva. Si bajamos un poquito más, fíjate que aquí ahora estamos hablando del crecimiento en ingresos orgánico continuado y puedes ver aquí como por ejemplo pasaron del H1 de 2023 al H1 de 2024 con el crecimiento orgánico de un 2%, el impacto estructural fue de un 0%, pero fíjate que el efecto divisa les afectó más negativamente de lo que crecieron de forma orgánica, cosa que al final eso se transforma en un decrecimiento absoluto del menos 1%, aunque el negocio ha crecido de forma orgánica un 2%. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque eso quiere decir que el negocio ha ido bien, pero que el efecto divisa le ha afectado negativamente y luego veremos por qué. Luego en la parte geográfica, para ver un poco cómo está la distribución de ventas de la compañía, aquí podemos ver, por ejemplo, que en Estados Unidos representaba un 24%, ahora representa un 25%, es decir, tienen un mayor peso en Estados Unidos, en Francia se mantienen con el 8%, en Europa han pasado del 15 al 16%, en otros mercados, como puedes ver, se mantienen en el 12%, y fíjate que aquí llega lo más interesante, que es como Japón ha pasado de representar un 7% a un 9%, es decir, ha crecido bastante porque también han aumentado muchísimo los ingresos por la parte de Japón. Y fíjate que Asia, excluyendo Japón, donde principalmente se incluye el mercado chino, fíjate que representaba un 34% y ahora representa un 30%, es decir, que donde más caída ha habido ha sido en el mercado chino y donde más aumento, que ahora mismo representa más sobre los ingresos de la compañía, es la parte de Japón. Pero es que si bajamos un poquito más, aquí ya vemos en detalle cuál ha sido el crecimiento de cada apartado geográfico. Fíjate que aquí tenemos el Q1, el Q2 y el H1, donde podemos ver que en Estados Unidos crecieron en el primer trimestre un 2% y en el primer semestre un 2%. En Japón, que es donde realmente está el crecimiento brutal de esta compañía, fíjate que ha sido un 32% en el primer trimestre, un 57% en este segundo trimestre y de forma absoluta en este primer semestre un 44%. Evidentemente representa menos sobre los ingresos absolutos de la compañía, pero si va creciendo a estas tasas, poco a poco va a ir representando un mayor porcentaje de ingresos de la compañía. Pero luego fíjate que la parte de Asia, excluyendo Japón, o sea, principalmente te estoy hablando de China, aunque hay otros mercados, pero principalmente el mercado chino, fíjate que realmente aquí se denota o se ve o se demuestra que realmente China está pasando por problemas estructurales, donde realmente digamos que están teniendo problemas macroeconómicos y esto se está viendo afectada a las ventas de la compañía. Menos 6 en el primer trimestre, menos 14 en el segundo trimestre y un menos 10 en los 6 primeros meses. Y en Europa fíjate que ha crecido de forma, digamos, considerando natural, más o menos equivalente a la inflación, que es lo que tiene, por ejemplo, Louis Vuitton con el poder de fijación de precios o de subida de precios. Crecimiento del 2, del 4 y un 3 en los 6 primeros meses. Por tanto, aquí estamos viendo que de forma geográfica, el único o la única zona geográfica que tiene más problemas para la compañía es la parte de Asia, pero aquí es donde, por ejemplo, vemos claramente cuál es la diferencia entre una empresa de lujo y el resto que son marcas premium, donde hemos visto otras marcas que, por ejemplo, han presentado resultados con caídas de 15 y 20%, resulta que esta compañía en una de las partes geográficas decae o cae aproximadamente un 10, 14, 6% en esta parte, y estamos hablando que a nivel absoluto los decrecimientos que tiene, estamos hablando de un menos 2%, menos 1%, y fíjate que tiene otras zonas geográficas donde sigue creciendo, es decir, que los clientes realmente sí tienen más deseo, hay más o mayor demanda por los productos de Louis Vuitton que, por ejemplo, de otros competidores que realmente al final no dejan de ser marcas premium. Si seguimos bajando un poquito más, fíjate que aquí vemos también, digamos, lo que ha sido en el H1 de cada segmento, lo que te comentaba, vinos y bebidas espirituosas reportado un menos 12, pero orgánico decrecen un 9. También en moda y marroquinería o artículos de cuero, pues fíjate que aquí también decrecieron de forma reportada un menos 2%, pero crecieron orgánico un 1%. Perfumería y cosméticos crecen un 3% y un 6% de forma orgánica. Luego relojes y joyería
droguerías decrecen un 5 y un -3 de forma orgánica, y las tiendas selectivas pues crecen un 3 y un 8 de forma orgánica, lo que quiere decir que al final el grupo de forma reportada ha decrecido un 1, que aquí es donde vemos claramente la comparativa con otras empresas que no son del sector de lujo, decrece un -1, pero luego de forma orgánica crece un 2%. Si seguimos bajando un poquito más, aquí también vemos más información de forma porcentual, como el primer trimestre y el segundo trimestre. Aquí al final hace el absoluto de la primera mitad del año. Por ejemplo, en vinos y bebidas espirituosas, -12, -5, hace un -9. Moda, por ejemplo, hace un +2, +1, hace un 1% de crecimiento. Perfumería y cosméticas un 7 y un 4, hace un 6% de crecimiento. Joyas y relojes un -2, un -4, es un -3. Y al final tiendas selectivas también un +11, +5, +8% de crecimiento. Total +2% de crecimiento a lo largo del primer semestre. Cosa que esto es importante porque si ya vemos que la primera mitad del año, que es la parte complicada, crece en un 2%, y están diciendo, como vimos luego, que el equipo directivo ve claramente como la segunda mitad del año, además por todo lo que te he comentado de a nivel macroeconómico, lo que se espera por tipos de interés, inflación, etcétera, que mejore a nivel macroeconómico todas las partes, digamos, de la economía mundial, esto puede favorecer que la compañía tenga un segundo semestre mejor que este primero. Y este primero, que ha sido difícil, fíjate que han tenido un crecimiento del 2%, cosa que es interesante. En cuanto a márgenes, y esto también hay que valorarlo, pues evidentemente los costes de la compañía en algunos puntos también han aumentado, cosa que al final han tenido un 25,6 de margen operativo, que realmente si lo comparamos con el anterior, fíjate que fue del 27,4. Como sabes, si se reducen los márgenes, esto al final afecta directamente al beneficio que puede generar la compañía. Pero aquí podemos ver cómo realmente comparando las caídas que han habido de cada segmento, eso ha hecho que los márgenes se vayan estrechando y por tanto los beneficios de la compañía, como digo, se vayan reduciendo. Pero esto también es interesante tenerlo en cuenta, ya que en términos generales, digamos que todo comparado con el mismo H1 del año pasado, pues ha decrecido. Aquí vemos un -26 en vinos y bebidas espirituosas, -6 en moda, 0% en perfumes, -19 en relojes. Y la parte de tiendas retail o las tiendas minoristas, pues un +7, total un -8%, y eso al final precisamente por la reducción de márgenes, que eso, como digo, también afectará el beneficio neto. Por supuesto, si bajamos un poquito más, aquí vemos ese beneficio neto que fue de 7.3 billions, y aquí vemos desglosado realmente cómo han sido los gastos de la compañía y cómo han llegado al final a esa caída del -14%, que este es el motivo principal por lo que esta compañía ha caído en bolsa. ¿Cuánto había caído en bolsa? Pues como ves, realmente lleva casi un 5% de caída, pero la compañía, como ves, presentó un 14% de caída en beneficio neto, y esto hay que tener en cuenta porque la compañía ya partía con cierto descuento, está cotizando a un múltiplo mucho más atractivo, pero recuerda que esto es solo un trimestre o los 6 primeros meses del año, cosa que hay que tenerlo en cuenta. Fíjate que en cuanto a ingresos decrecieron un -1, márgenes brutos decrecieron un -2, luego fíjate que si decrece la parte de ingresos, pero luego aumenta la parte de gastos, es decir, marketing general y administrativo, y también la parte de inversiones aumenta un 6%, esto quiere decir que si todos estos gastos aumentan pero los ingresos disminuyen, como te dije, los márgenes se estrechan y el beneficio neto se reduce. Fíjate que aquí el beneficio operativo recurrente un -8%, el beneficio operativo un -8% también. Luego fíjate que aquí también, digamos que la parte financiera o gastos supuso, por ejemplo, en vez de una entrada en el H1 de 2023 de 467 millones, ahora ha supuesto una salida de 255 millones, es decir, que aquí ha habido una diferencia más o menos arriba, digamos, con un rango de 600 millones de diferencia. Luego impuestos que por supuesto han pagado un poquito menos de tasa impositiva, y un beneficio operativo sin contar los minoritarios del -15, con minoritario del -29, es decir que digamos que también esta parte se ha reducido, pero al final eso ha hecho que el beneficio neto pues haya caído un 14%, cosa que es interesante tenerlo en cuenta para este primer semestre de 2024. Si bajamos un poquito más, aquí vemos también, digamos, la parte de cambio
del beneficio operativo recurrente, cómo ha habido esos cambios y han pasado de 11.574 millones a los 10.653 millones, con el crecimiento orgánico de menos 324 millones, impacto estructural de más 9 millones y efecto divisa. Fíjate que prácticamente es el doble del crecimiento orgánico, o de crecimiento orgánico mejor dicho, es decir que esto realmente es lo que más ha afectado negativamente. Y fíjate que también aquí, en cuanto a gastos financieros, también es interesante tener en cuenta todos los gastos o costes de la deuda, también los intereses de alquileres, también digamos el impacto de divisa extranjero, etcétera, etcétera, donde fíjate que al final han tenido por aquí pérdida, aquí un pequeño ingreso, pérdida, lo que quiere decir que al final la posición respecto a gastos pues ha sido un aumento mayor de gastos, estos 722 millones, como te decía, estos 722 que pasaron de el H1 anterior 467 a los menos 255, cosa que esto también afecta negativamente a la compañía. Y luego es interesante también ver la estructura de la empresa, donde aquí podemos ver la parte de activos y la parte de pasivos y patrimonio neto, donde por ejemplo vemos aquí los activos no corrientes que representan un 69%, inventarios un 17%. Es bueno, recuerda que para empresas que sean tiendas de venta o retails que vendan, por supuesto, productos que no acumulen mucho inventario, por tanto tener un 17% puede considerarse razonable. Luego digamos que otros activos corrientes un 14%, y en la parte de pasivos digamos que aquí tienen el patrimonio, que sería 46%, 31% de pasivos no corrientes y pasivos corrientes del 23%, cosa que esto es interesante también tenerlo en cuenta. Y al final aquí también nos hacen un ajuste con lo del free cash flow operativo, 3.1 billions, como puedes ver aquí, y esto es a partir de este cálculo o ajuste que nos hacen aquí. Por ejemplo, el cash flow operativo antes de los cambios del working capital, fíjate que pasaron de 14.509 millones a 13.794 millones, es decir, 715 millones menos con los que parten, pero luego después tienen coste de financiación de la deuda o el pago de intereses, que lo llaman aquí, pues fíjate que se han ahorrado, porque aquí aparece positivo, pues se han ahorrado 139 que pagaron el semestre anterior, cosa que esto es positivo, es decir, un menor gasto de 139. Luego la parte de intereses por pago de alquileres, fíjate que esto sí ha supuesto un aumento, por eso vemos aquí un menos 86 millones, pago de impuestos vemos más 235, que es lo que se ahorran, es decir, han pagado 235 millones menos, cambio en el working capital que les afecta de forma positiva, 961 millones, y aquí vemos en este caso el cash flow operativo para actividades, que en este caso tienen o cuentan con 534 millones más. Luego inversiones o operaciones de inversiones, que ha sido en este caso 836 millones más, y repago de alquileres o de deuda o de pasivos en alquileres, menos 37 millones, lo que hace al final un operating free cash flow, que es como lo calculan ellos. Recuerda que el free cash flow deberíamos de calcularlo nosotros tal y como te he enseñado en el canal, pero más o menos para hacernos una idea, vemos que ha pasado de 1.797 millones a 3.130 millones, 1.333 millones más, cosa que es positiva. Y aquí vemos también lo que supone el ratio de endeudamiento de la compañía sobre el patrimonio neto, que aproximadamente ahora se encuentra en el 18%, y esto es interesante porque, como vemos, poco a poco se ha ido reduciendo y estabilizando en el 17-18%. Esto es bueno porque que una compañía no tenga tanta deuda, eso minimiza muchísimo los riesgos. Y ahora, una vez más o menos te he enseñado toda esta información sobre Louis Vuitton, voy a pasar a la parte de ticker, donde vamos a extraer más información relevante. En primer lugar, si me voy aquí a la parte de transcripción, es decir, para ir a la conference call, lo interesante es que aquí podemos encontrar información muy importante. Por ejemplo, aquí digamos que nos hablan de cada detalle de la parte de bebidas espirituosas, la parte de moda, la parte de cosméticos, la parte de joyas, relojería, etcétera, etcétera, pero yo digamos que voy a detenerme en una parte que creo que es interesante. Como ves, aquí nos están hablando en la parte de la diapositiva 29 de los gastos y del efecto divisa que ha afectado a la compañía, y aquí es donde me quiero detener.
Fíjate que nos comentan que, en primer lugar, la magnitud y la velocidad de la debilidad del yen hace que sea difícil compensar el impacto mediante aumentos de precio. Las monedas fluctúan y esta tendencia podría revertirse en cualquier momento, y somos reacios a penalizar indebidamente la demanda local de Japón. Esto significa que una parte significativa del crecimiento que se está produciendo actualmente a un índice de precios más bajo. El segundo efecto es que se crea el equivalente a una situación deflacionaria en China. Dicho de otra manera, ¿esto qué es lo que quiere decir? Bien, pues esto lo que quiere decir es que, tal y como vimos antes, Japón está teniendo un fuerte crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que están aumentando las ventas y ellos son reacios a, digamos, reducir esa parte de crecimiento de Japón, es decir, que quieren seguir creciendo en esa parte. Lo que pasa que el efecto divisa les está afectando de forma contraria. Aquí, como nos comentan con el ejemplo deflacionario de China, esto es el símil a decir, mira, fíjate que si yo, por ejemplo, en el canal lo que te he explicado es que cuando hay inflación, si tienes una compañía como Louis Vuitton que tiene la capacidad o el poder de fijación de precios, es decir, puede subir los precios más allá de la inflación, estaría justificada la subida de precios. Es decir, si hay una inflación del 2% y la compañía tiene esa ventaja competitiva, puede subir los precios al 2,5%, 3%, 4,5%, es decir, un poquito más que la inflación, y aumenta los beneficios, aparte de que está justificado esa subida de precios por devaluación de la moneda, es decir, pérdida de poder adquisitivo, lo que quiere decir que puedes subir los precios de tus bienes de consumo. Ahora bien, si ocurre el efecto contrario, es decir, hay deflación, eso significa que el poder adquisitivo con esa divisa aumenta, lo que quiere decir que no estaría justificada una subida de precios, y es precisamente aquí lo que nos comentan, que se hace más complicado compensar esa deflación con subida de precios de la compañía. Por tanto, esto quiere decir que aunque están teniendo un buen crecimiento en la parte de Japón, es verdad que se les está afectando de forma negativa por el efecto divisa, al igual que en China. Que en China han habido caídas en la parte de ventas, y eso, sumado también con los problemas que tienen a nivel de moneda, de compensación de divisa, pues eso por supuesto afecta también más negativamente. Entonces, esto es un punto importante para entender que la compañía no lo ha hecho tan mal del todo. Si es verdad que este trimestre ha caído en ciertos segmentos, pero es verdad que también le ha afectado más negativamente de lo que debería haberle afectado esa parte de divisa, y lo normal es que a medida que la economía vaya avanzando y vaya mejorando, digamos que todo esto se vaya estabilizando. Entonces, una vez he resaltado este punto que me parece importante, como siempre te digo, es importante que te leas toda la conference call, pero este punto para mí sí me parece relevante. Ahora vamos a ir a la parte de valoración y la parte de estimaciones, donde por ejemplo en valoración, fíjate que aquí más o menos nos están mostrando que la compañía estaría cotizando a un PER forward de 2020, en este caso mitad de 2025, porque son a 12 meses, de 20,96. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que realmente este múltiplo no está ajustado, lo que quiere decir que si vamos aquí a estimaciones, porque fíjate, no sé si lo ves, pero si cambio la cámara, 691 es lo que nos sale aquí porque Ticker todavía no ha actualizado, pero fíjate que aquí está a 660, es decir que hay que tener en cuenta esta caída de la compañía, porque es básicamente el precio al que ahora mismo nosotros podríamos acceder si quisiéramos comprar las acciones de esta compañía. Entonces, para hacer los cálculos, vamos a ver los EPS que nos muestra los analistas de Ticker para 2024, y fíjate que en EPS normalizados 31,44, es decir, esperan un crecimiento del 3,7%. Recuerda que la primera mitad del año ha sido más floja, ¿vale? Pero la segunda mitad del año se espera que sea mejor. Por tanto, sí es factible que puedan llegar a este 3,7% de crecimiento este año, y luego los próximos años, cuando se normalice la economía, fíjate que esperan que crezcan un 11, un 8, un 12, un 6, cosa que para esta compañía sí tiene cierto sentido. Entonces, vamos a ver en primer lugar a qué múltiplo real estaría cotizando la compañía ahora mismo. Y recuerda que el múltiplo tiene que ser forward, no puede ser trailing, porque trailing es con los beneficios pasados y eso hace que el múltiplo, en este caso, se distorsione. Por tanto, vamos a tener en cuenta en la parte de calculadora, en primer lugar, el precio, que son 663, pues voy a la calculadora y pongo aquí 663, y esto lo divido entre los EPS normalizados, que como ves son estos de aquí, 31,44. Quiere decir que si esto lo divido entre 31,44,
la compañía estaría a un múltiplo de 21 veces a 6 meses. Es decir, teniendo en cuenta los beneficios de 6 meses, no de 12 meses, ¿vale? Entonces, realmente la compañía o este tipo de compañía debería de cotizar normalmente por el tipo de empresa que es resiliente del sector lujo, etcétera, etcétera, a 25 veces. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, si la comparamos con un principal competidor como puede ser Hermès sí es verdad que tiene muchísimas más ventajas competitivas y los segmentos de Hermès son menos, o digamos que son más resilientes o menos volátiles, o les afecta menos la parte de incertidumbre macroeconómica. Por ejemplo, en el caso de Louis Vuitton tienen segmentos como bebidas espirituosas, que digamos que es un segmento más flojo y que se ve más afectado por las volatilidades de la economía, porque digamos que ese segmento no tiene tantas ventajas competitivas. Sin embargo, con Hermès todos los segmentos pues no pasa eso, por eso el mercado decide pagar múltiplos mucho más altos. Ahora bien, digamos que tampoco tiene sentido aplicar a Louis Vuitton, digamos que un múltiplo de 35, 40, 45 veces, cosa que para esta empresa es razonable aplicar 25 veces y como vemos estaría de este año, es decir, a 6 meses, a 21 veces, es decir, que ya nos está ofreciendo ahora mismo un margen de seguridad bastante interesante. Pero eso no es todo, sino que si tenemos en cuenta el crecimiento que va a tener esta compañía para los próximos años, que como digo es bastante factible, que aquí en EPS normalizados, fíjate que el crecimiento que vemos es de doble dígito o de casi doble dígito, 11, 8, 12, 6, es decir, prácticamente podríamos estar hablando de un crecimiento medio del 9-10%, cosa que es factible. Eso quiere decir que puede ser una buena oportunidad, sobre todo para si invertimos a medio y largo plazo. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a calcular el precio objetivo que podría tener esta compañía a 2028. Entonces, en primer lugar, voy a tener en cuenta estos 45 que vemos aquí, 45 de EPS, y esto lo voy a multiplicar primero. Ahora mismo está a 21 veces, por tanto voy a ser conservador y voy a aplicar el mismo múltiplo para que veas que aplicando el mismo múltiplo tendríamos el crecimiento que ofrecería la compañía. Por tanto, si lo multiplico por 21 veces, esto quiere decir que sería 945. La compañía ahora mismo está en 663, cosa que es bastante interesante. Como ves, a 2028, es decir, 4 años y medio, y por tanto, porque recuerda que tenemos que ver los resultados de 2024, 25, 26, 27 y 28, pero para 2024 quedan solo 6 meses, 4 años y medio, cosa que el crecimiento esperado puede ser interesante. No es que sea un gran crecimiento, pero sí es verdad que sería algo positivo. Ahora bien, como estamos comprando la compañía con cierto descuento, lo lógico es que si la compañía se recupera y tiene estos crecimientos normalizados de doble dígito que puede llegar a tener, lo lógico es que el mercado le pague el múltiplo apropiado, que en lugar de ser 21 veces, pues que sea 25 veces. Por tanto, voy a tener en cuenta los 45 de EPS y lo voy a multiplicar por 25 de múltiplo, lo que quiere decir que el precio objetivo sería de 1125. ¿Cuánto sería la rentabilidad que podrías obtener? Pues fíjate que la compañía está cotizando a 663. Estamos hablando de que para esta compañía de muchísima calidad sería casi doblar, y de hecho para ver la rentabilidad exacta me voy a ir aquí a MoneyChimp, donde podemos ver exactamente la rentabilidad o el crecimiento anualizado que nos puede ofrecer esta compañía. Por tanto, aquí voy a poner en primer lugar 663, pongo por aquí 663 y luego aquí de precio objetivo voy a poner lo que pone la calculadora, que son 1125. Por tanto, esto a 4.5 años, aquí voy a cambiar esto un momento, 4.5 años, eso quiere decir que sería una rentabilidad del 12,47%. 12,47% para una compañía que ahora mismo te está ofreciendo margen de seguridad, que puede crecer de forma constante a doble dígito, que tiene enormes ventajas competitivas, y eso no es todo, sino que también además digamos que el equipo directivo ha anunciado para este diciembre un dividendo adicional, y aquí podemos ver cómo el dividendo que reparte esta compañía es del 1.9%. Si quisiéramos quitar también la parte impositiva, lo que tendríamos que pagar de impuestos de estos dividendos, pon tú que nos quedáramos a lo mejor con un 1,7, 1,6, cosa que esta rentabilidad del 1.6 se la tendríamos que sumar al 12,47, es decir, estaríamos hablando de un 14% anualizado neto, cosa
que esto es muy positivo y, como ves, para una compañía de esta calidad obtener casi un 15% anual o, dicho de otra forma, poder doblar nuestra inversión de una forma prácticamente casi segura, porque el sector de lujo es muy resiliente ante las crisis y sí, puede haber un mal trimestre, pueden haber 2 malos trimestres, puede que alguna parte en las ventas geográficas de la compañía se vea afectada, pero si el resto de la compañía va creciendo, va aumentando los precios, la economía se va recuperando, etcétera, etcétera, todo esto puede ser palancas positivas para que esta compañía te ofrezca una buena rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Louis Vuitton y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.